Vamos a comentar sobre este mensaje esta mañana, hermanos, una vida maravillosa ante Dios. Y dice ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y el versículo 9: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 9 dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Esta carta la escribió el apóstol Pablo al joven Timoteo estando en la cárcel. Y si verdaderamente una vida maravillosa no consiste en las comodidades, hermanos. Una vida maravillosa no consiste en cómo usted tiene un estilo de vida agradable, donde puede suplir cada una de sus necesidades. En eso no consiste una vida maravillosa ante Dios, sino más bien es lo que dice el apóstol Pablo, porque él dijo: sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pero lo que puede agradar es cómo termina esta frase: mas la palabra de Dios no está presa. Físicamente él estaba preso, estaba en la cárcel, no estaba en las mejores comodidades, sino todo lo contrario. La cárcel era un lugar húmedo donde las personas de tanta humedad que había ahí, ellos perdían hasta la misma salud, donde incluso no podían ni ver la luz natural. Era un lugar raquítico con todas las condiciones deplorables, mas sin embargo él termina diciendo: mas la palabra de Dios no está presa. Sí, señor. La palabra de Dios dice: no está presa. Entonces, mis hermanos, si nosotros nos dieran a escoger sobre estas dos cosas, sobre una vida maravillosa y una vida difícil, yo creo que cada uno de nosotros sería obvio que escogiéramos una vida maravillosa. Nadie quisiera escoger una vida difícil. Hace un momento daban acciones de gracias y decían: damos gracias a Dios porque hemos pasado días difíciles, porque vienen tribulaciones, porque vienen pruebas. Pues esa es parte de nuestra vida, mis hermanos. Pero nadie va a escoger una vida difícil, mas sin embargo viene dentro del paquete de un cristiano una vida difícil, aunque no lo queramos. Y donde nuestro concepto de una vida maravillosa a lo mejor puede girar en nuestros propios anhelos. ¿Cómo idealizamos una vida maravillosa? A lo mejor donde todos tengamos felicidad, donde todos tengamos bienestar, donde todos a lo mejor nos sintamos satisfechos. Pero hay algo importante: para Dios no es el mismo concepto de una vida maravillosa. Para Dios no. Y lo vemos en aquellos hombres que experimentaron esa vida maravillosa, pero giró en torno a sufrimientos, a renunciaciones, a tribulaciones, a pruebas, angustias y aún necesidades. Y esto nos lo describe en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, del versículo 32 en adelante. Estos hombres vivieron verdaderamente una vida maravillosa, pero les vuelvo a reiterar, no en el concepto ni en el ideal que nosotros tenemos que una vida maravillosa es felicidad. No, la vida maravillosa consiste en servir al Señor, como dice aquí en Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Por fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Escucha el versículo 38, hermanos. De los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. A este tipo de vida maravillosa es en la cual usted y yo tenemos que vivir. Y no me estoy refiriendo que usted tiene que experimentar todas estas palabras que yo dije, que están basadas en la Biblia, para que pueda experimentar esa vida maravillosa.
No, sino todo lo contrario, mis hermanos, sino todo lo que tiene que venir en su vida, tómelo como una vida maravillosa al servicio del Señor. No sabiendo qué es lo que nos depara el día de mañana, hermanos. Pero la vida maravillosa está en cómo vivir en el Señor y no en ti mismo. ¿Cuál es la proposición? La vida maravillosa no consiste en los placeres momentáneos terrenales. En eso no consiste la vida maravillosa. Muchos piensan, no, vieras cómo estoy disfrutando, vieras cómo me gusta ir a tal lugar, la manera en cómo convivimos, qué es lo que hacemos. En eso no consiste la vida maravillosa terrenal, sino en la manera de cómo vivir y cómo servir al Señor. Cómo vivir y cómo servir al Señor. O dicho de otra manera, cómo seguir y servir a Jesús en lo más importante. Asimismo lo describe el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Nada, absolutamente nada. Dice, y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará por su alma? Hermanos, este pasaje, cuando Jesús se los dijo a sus discípulos, Él no les estaba diciendo que la vida terrenal era un placer, ni que se enfocaran en ello, no queriendo que tuvieran una vida maravillosa errónea, sino todo lo contrario, sino deben de gastarla, su vida, sirviendo a Dios y a los demás. Sirviendo a Dios y a los demás. En eso consiste entonces una vida maravillosa, hermanos. Entonces vamos a ver dos testimonios de vidas maravillosas que padecieron y renunciaron a todo por el Señor. Dos testimonios de vida. Aunque la Biblia está, digamos, plagada de testimonios de hombres y una vida muy marcada en el Nuevo Testamento, podemos verla en la vida del apóstol Pablo. Un hombre que padeció persecución, que en una ocasión lo arrastraron fuera de la ciudad, apedreado, y lo dejaron ahí creyendo que ya estaba muerto, mas sin embargo él se levantó y volvió a entrar a la ciudad y al siguiente día salió a otro lugar. Esa es una vida maravillosa, una vida verdaderamente entregada al Señor, y no una vida maravillosa en el concepto que nosotros tenemos, que hay que disfrutar mientras estemos aquí. Eso es erróneamente, hermanos. Veamos el primer testimonio de ellos, la vida maravillosa de Abraham. Dice que la vida maravillosa de Abraham estaba llena de experiencias que nos van a enseñar valiosas lecciones, sobre todo sobre la fe. Sobre todo sobre la fe. ¿Qué más podemos aprender de Abraham en este punto? La obediencia y la relación que tuvo tan estrecha y tan cercana con Dios. No por nada él fue nombrado el padre de la fe. Usted no sabía que Abraham fue nombrado el padre de la fe. Y entonces comencemos en qué consistió la vida maravillosa de Abraham. Su vida maravillosa no surgió en la tierra prometida. Él ya estaba parte de la tierra prometida, o él estaba con una ubicación geográfica dentro de la tierra prometida, o muy cerca de ella. Porque el llamado, si usted lee detenidamente en Génesis, más o menos del capítulo 12 o 11 en adelante, se dará cuenta que el llamado principal, primeramente, no lo tuvo Abraham, lo tuvo su padre Taré. Y Taré salió junto con él, junto con su sobrino, con la esposa de Abraham, y llegaron a un lugar y se establecieron ahí. Y yo no sé las causas por qué, pero ahí falleció el padre de Abraham. Entonces el llamado ahora vino hacia quién? Hacia Abraham. Entonces, la vida maravillosa de Abraham no surgió en la tierra prometida, sino antes de salir de su lugar de origen. Y me estoy refiriendo en la vida de los bienes económicos que ya poseía Abraham. Porque hoy en día, para pensar o crear que tenemos una vida maravillosa, es cuando tienes suficiente poder adquisitivo, dinero. Porque con ella crees que puedes darte todo lujo, viajar, disfrutar. Dices, no, pues es que tengo dinero, tengo poder, tengo una vida maravillosa. Mas sin embargo, para la vida de Abraham, ella disponía de riqueza. Él no necesitaba salir para recibir la bendición de Dios de Ur de los Caldeos, de un lugar donde adoraban a ídolos. Él no necesitaba salir de ahí, mas sin embargo él ya traía consigo riqueza. Génesis capítulo 13, versículo número 2.
Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Enfatizo, hermanos, la riqueza. Porque para la mayoría de nosotros que vivimos en este mundo confundimos una vida maravillosa con el dinero y sus disfrutes y sus deleites. Pero para Abraham eso no fue un impedimento, como le sucedió al joven rico. ¿Usted recuerda? Llegó, se hincó delante del Señor Jesús y le dijo: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿has guardado los mandamientos? Y él dijo: los he guardado desde mi niñez. Entonces Jesús le dijo, sabía dónde radicaba el problema: en el corazón, porque en el corazón él tenía guardada su riqueza. Entonces Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Mas sin embargo en la vida de Abraham no fue así, hermanos. Él no confió en su riqueza. Él ya venía con riqueza de ese lugar. Él ya no necesitaba decir: voy a experimentar esa vida maravillosa porque ahora tengo dinero. No. Él comenzaba a experimentar su vida maravillosa obedeciendo al Señor para salir del lugar donde le había dicho el Señor: vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer en la Biblia, estos hombres como Abraham, pensamos que ellos lo tenían todo, incluso desde lo insignificante que podría ser su nombre, ¿no? O lo maravilloso que podría ser su nombre, el lado opuesto. Pero eso no lo enorgullecía a él. Él tenía un nombre muy significativo. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, incluso parte del Nuevo Testamento, todos los nombres que se ponían en una persona tenían un significado y un motivo. No es como ahora se me ocurrió ponerle un nombre medio extraño y extravagante, no, tenía un motivo y una razón. El nombre de Abraham significaba padre enaltecido, pero no era así verdaderamente, ya que hasta ese momento de ser llamado de su lugar antiguo, él no tenía descendencia para decir que tenía una vida maravillosa o una vida realizada ya que le hacía falta a él prole, descendencia, le hacía falta hijos. Y si analizamos nosotros en qué consistió la vida maravillosa de Abraham y qué nos va a enseñar, vamos a ver primeramente que es ser obediente. La obediencia es importante, pero para que surja la obediencia nosotros necesitamos activar algo importante en nuestra vida: la fe, hermanos, la fe en el Señor, creerle al Señor. Y dentro de ello va: ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Dios? Ello te va a ayudar entonces a salir de tu lugar de origen. ¿De dónde te encontrabas? ¿Dónde estabas antes de que estuvieras sin Cristo? ¿Dónde estabas? ¿Tu vida era maravillosa? ¿Lo creías que era maravillosa? Mas sin embargo, la vida maravillosa consiste, como lo dice aquí en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham fue un hombre de obediencia. Vete de tu tierra. Fue un hombre de obediencia para tener el valor de salir a una edad avanzada de 75 años. ¿A quién le gustaría moverse a una edad tan avanzada? A un lugar que no conoces, un lugar incierto. Las personas de una edad avanzada dicen: es que a mí ya me da flojera salir. Es que si yo voy a terminar mis días, quiero terminarlos aquí, donde yo nací, donde yo crecí. Mas sin embargo, para la vida de Abraham, a sus 75 años, tuvo que viajar a un lugar desconocido, donde no había familia, solo la dependencia de Dios en sus vidas. Solo la dependencia de Dios en sus vidas. No había nada más, hermanos. ¿Qué dice Hebreos 11:8? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué nos habla Hebreos? Nos habla de fe, nos habla de obediencia, hermanos. Salió. Es como salir si te tapan los ojos y pero tú vas a caminar, un paso a la vez. ¿A dónde voy a ir? No sé, pero tú tienes que caminar. Y de esa manera podemos ver la situación de Abraham. Pero esto no termina ahí. ¿Qué más experimentó? Él experimentó momentos críticos, como usted los ha experimentado día a día. Experimentó también momentos de angustia, donde la vida a veces le vuelve a jugar una mala pasada. El tener que rescatar, en este caso, a su sobrino Lot, y aquí viene otro momento maravilloso de la vida de Abraham. En aquellos entonces, mis hermanos, el ir a rescatar
No es decir, ¿sabes que voy a hacer una estrategia? Desde acá voy a tirar algunos balazos. No, tenía que ir personalmente, enfrentarse. ¿Y qué nos dice Génesis 14, 12? Tomaron también a Lot, cuando lo capturaron, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y le anunciaron a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, en Amorreo, el hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, a los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. La vida maravillosa de Abraham también consistió en que muchas veces hay que ponerse en riesgo, y lo hizo. Lo hizo por amor a su sobrino, y si usted quiere nombrarlo por amor a su prójimo, necesitamos hacerlo. La palabra dice que aquel que da verdadero amor hasta su vida da por el prójimo, y eso lo hizo Cristo Jesús, hermanos. Dio su vida por usted y por mí. ¿Merecía que nos diera su vida por nosotros? A lo mejor nosotros no merecíamos que diera su vida por nosotros, mas sin embargo Él la dio. Abraham fue y rescató a su sobrino Lot, aún poniendo en riesgo su propia vida. ¿Qué nos impide a nosotros entonces amar a nuestro prójimo? Hay mucha gente afuera que cree que está viviendo una vida maravillosa, pero están yendo una eternidad sin Cristo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? No vamos a rescatarlos, ni nos preocupa, porque nos sentimos a gusto, creemos que nosotros ya tenemos logrado el haber conocido a Cristo, y porque Él nos rescató, porque Él primero nos miró a nosotros. Pero la palabra nos dice que demos de gracia lo que de gracia no hemos recibido, hermanos. Abraham fue por su sobrino. Entonces hay situaciones que a veces no deberían de competir, pero cuando llevas a alguien que no venía en el propósito de Dios, en este caso Abraham o su padre tomaron a su sobrino Lot, no venía en el paquete, mas sin embargo lo tomaron y se lo llevaron. Pero eso lo hizo entonces responsable a Abraham. Sintió la responsabilidad y el compromiso de ir y rescatar de un riesgo de muerte a su sobrino Lot. Esa es una vida maravillosa. Entonces, para reafirmar ahora la promesa del llamado de Abraham y de Sarai, de haberlos sacado de su lugar de origen, donde había mucha idolatría, ahora les cambia el nombre a ambos, pero con un sentido y un propósito, hermanos. Lo que yo les comentaba hace momentos atrás, los nombres eran puestos con un propósito, hermanos. No es ahora que se te ocurre como padre de familia decir, es que ese nombre me gustó. No. Génesis capítulo 17, versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres. ¿Qué significa entonces ahora Abraham? Padre de muchedumbres. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Hermanos, cuando Dios te llamó, no solamente Él quería cambiar tu nombre, lo más importante, Él quería transformar tu vida. Eso es lo que Él quiere, transformar tu vida. ¿Y dónde va a comenzar a transformar Dios tu vida? Exteriormente, ese es un resultado final. Dios comienza a transformar tu corazón. Eso es lo importante, hermanos. Transformar un corazón caído, transformar un corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón que sienta, en un corazón que pueda tener la sensibilidad de poder ser transformado por Dios. Pero no solamente ser transformado, sino con el propósito después de ello, de que tú le sirvas al Señor, que le sirvamos al Señor. Ahí está la vida maravillosa, en que nosotros podamos servir al Señor. Se le dio el cambio de un nombre y también se le dio una promesa de esperanza,
Y esa promesa esperanza no debería de flaquear en la vida de Abraham ni en la vida de Sara. A pesar de que sus cuerpos dijeran todo lo contrario. A la edad que ellos tenían, sus cuerpos ya estaban grandes. Ya no era lo mismo que un joven. Como lo dice Romanos capítulo 4, versículo 18. Él creyó, refiriéndose a Abraham, él creyó en esperanza, manteniendo una esperanza, pero también dice contraesperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Esperanza, confianza, dependencia en el Señor. Aún diciendo, mi edad ya no me ayuda. Muchos de nosotros hemos querido ponerle límites al Señor, queriéndonos justificar, diciendo, a lo mejor algunos de los que están aquí, más mayores que nosotros, mi edad. Pero para Abraham la edad no fue impedimento. Para muchos a lo mejor pensando como lo hizo Moisés cuando fue llamado, Señor, yo no sé hablar, no sé qué decir, cómo servirte, no puedo. Muchos podemos pensar y decir, hermanos, yo no tuve la oportunidad de estudiar, pero si vemos a los discípulos del Señor cuando fueron llamados, era gente del vulgo, gente que no tenía estudio, gente que se dedicaba a trabajar únicamente, mas sin embargo esos hombres fueron los que Dios tomó. Como dijo el apóstol Pablo, lo débil del mundo y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y si estamos aquí no es porque seamos los mejores, hermanos, es porque el Señor nos escogió. Así como escogió a Abraham en su vejez, porque en él había una promesa de una descendencia. Entonces, esa promesa no llegó a lo mejor en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios, hermanos. Esto te debe de hacer aprender a que debes esperar, pero no en tus fuerzas. Y esa esperanza se prolongó, ¿saben por cuánto tiempo? 25 largos años, esperando la promesa que Dios ya le había dado a Abraham. ¿Cuánto tiempo has esperado por una respuesta cuando tú oras? Oramos hoy y queremos la respuesta mañana, y de repente a la semana desistimos, no es que el Señor no me responde. Ellos esperaron 25 largos años la promesa del Señor. Esperanza contra esperanza. A pesar de que ya eran mayores, demostraron su paciencia, aunque en ellos había momentos de incertidumbres. ¿Qué dice Génesis 17:17? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Cuando Dios les llamó para cambiarles el nombre, les dio la promesa. 25 años después, en la visitación, dijo: para el próximo año, como en estos tiempos, tendrás a tu hijo. Entonces, cada siervo de Dios no solamente tuvieron momentos gratos, momentos felices, sino que también experimentaron la vida maravillosa de servir a Dios en los momentos difíciles. ¿Has pasado por momentos difíciles? Sí. Espero que en esos momentos difíciles sigamos sirviéndole al Señor. Amén. Lo que nosotros podemos desacatar como lo más maravilloso, o destacar lo más maravilloso en la vida de Abraham, fue cuando Dios le probó en su fe, en su obediencia, cuando le dijo, ¿sí? ¿Cuántos no hemos tenido pruebas? ¿Y saben qué es lo que produce una prueba en nuestra vida? Lo dice en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando estás en esos momentos, a final de cuentas, hermanos, ¿a quién se le da la honra con tu prueba? A Cristo. A Cristo. Ahora, ¿cuál fue esa prueba difícil por la cual tuvo que ser refinado Abraham? Y de igual manera nosotros necesitamos ser refinados cuando se procesa el oro, donde se consumen todas las impurezas, hermanos, o dicho de otra manera, donde se consume todo el pecado que podamos tener en las pruebas. Entonces, Abraham y Sara esperaron bastante tiempo para tener un hijo bajo la promesa, teniendo paciencia y esperando en el tiempo de Dios y no en el tiempo de ellos mismos, porque ellos se equivocaron. Usted recuerda que le dijo Sara a Abraham: acércate a mi doncella. Ellos ahí erraron, ellos ahí se equivocaron, ¿sí? Mas sin embargo, hermanos, Dios sabe en el corazón qué hay en el corazón o qué había en el corazón de Abraham. Y Dios quería probar a Abraham. Lo quería probar pidiéndole a su único hijo, sobre el cual estaba la promesa de bendición. Yo creo que eso es lo más difícil de alguien que puede experimentar: el dar o perder un hijo, hermanos. Yo creo que es lo más difícil. Algunos a lo mejor no lo pierden físicamente, lo tienen ahí, pero el hijo a lo mejor está perdido en el mundo. Y yo creo que eso te duele ver una condición de tu hijo de esa manera. Pues eso fue lo difícil para la vida de Abraham. Sin embargo, eso fue lo mismo que Dios Padre hizo al dar a su unigénito Hijo Jesús. ¿Y saben por qué esto lo hizo de esta manera Dios? Porque cuando Dios le pidió a Abraham a su único hijo, ese era símbolo, representaba un símbolo entre sombras del Antiguo Testamento a lo que venía a ser en el Nuevo Testamento, cuando Dios entregó a Jesús, a su único hijo. A eso se le nombra el tipo y el antitipo, mis hermanos. Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único. No le dijo uno de los cuantos, no le dijo: tómate a Ismael, el que tuviste con tu sirvienta, con Agar. No, toma tu único hijo, al hijo de la promesa. Y ese hijo de la promesa era Isaac, hermanos. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. La tierra de Moriah, hermanos, estaba llena de montes. De acuerdo al estudio geográfico, hermanos, el monte Moriah era parte de los últimos cerritos que se miran donde fue colgado Jesús en el Gólgota. O sea, todo tenía un motivo, una razón, hermanos. Dios no se sacaba los haces de la manga, no, todo tenía un simbolismo y un propósito. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces abrió Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Esto fue la voz de Dios, ¿no? No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. O sea, respetas la voluntad de Dios. Te sujetas a mi autoridad, eso le estaba diciendo. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esa es una vida maravillosa, hermanos. Así es como se gasta una vida maravillosa para el Señor. Esto me lleva a mi segundo encabezado: la vida maravillosa de Juan el Bautista. La vida de Juan comienza con los papás de Juan, ya que eran siervos de Dios, como lo dice el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo número 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos. Quiere decir que tanto el papá y la mamá eran justos delante de Dios. Y esto nos confronta a todos los papás. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Andamos justos delante del Señor?
¿Andamos irreprensibles delante del Señor, usted y yo, como que tenemos familia? ¿Cómo estamos? Entonces, ¿eran aceptables delante de Dios? Esos eran vidas maravillosas. Sin embargo, no importando que sus vidas fueran justas delante de Dios, no tenían una vida plena o maravillosa, ya que les hacía falta a ellos algo importante, lo que todos creemos que está dentro de un matrimonio. ¿Qué es lo que creemos cuando ya nos sentimos realizados dentro de un matrimonio? Cuando tienes familia, ¿no? ¿Qué dice Lucas capítulo 1, versículo 7? Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Esto de lo estéril, hermanos, es lo mismo que le sucedió en la vida de algunas otras mujeres. Y era prácticamente como un común denominador para estas mujeres. Vuelvo a recordar a Sara. Sara también era estéril. Sara y Abraham, ¿eh? Pero sobre todo Sara. ¿Recuerda usted a Ana y Elcana? Ana era estéril también. ¿Usted recuerda a Raquel y a Jacob o Israel? Raquel era estéril. La esposa de Manoa, a ella no se da el nombre, solamente se da el nombre de varón, que era la mamá de Sansón. Ella también era estéril. Y el hijo de la mujer Sunamita también era estéril, cuando le profetizó Eliseo que iba a tener un hijo. Entonces, todas estas mujeres tenían un común denominador: eran estériles. Mateo 19:26. Y mirándoles Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Lo que usted crea imposible, para Dios es posible, hermanos. Entonces, en su ministerio sacerdotal, le tocó a Zacarías ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y estando ahí, lo maravilloso que pudo experimentar un ser humano fue lo que le anunció el ángel. ¿Qué pasa cuando tu mujer te dice: ¿sabes qué? Estoy esperando? Yo creo que para el varón debe dar alegría, satisfacción. Pues para la vida de Zacarías, lo vemos en Lucas 1:3, dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. No es el nombre que él quisiera ponerle. Como todo varón, ¿qué es lo que hacen todos los varones cuando tienen a su hijo? Le ponen el nombre del papá, ¿verdad? Pero aquí le dijeron: llamará su nombre Juan. Tenía un motivo, un significado. Entonces, este anunciamiento no era de un niño común. Su encomienda sería algo extraordinario o maravilloso, aunque en ello le llevara padecimiento, ya que él vendría a cumplir una profecía anunciada 7 siglos antes, y así sería dedicado para Dios desde el vientre de su madre. Lucas 1:15 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aunque desde el vientre de su madre. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Esta dedicación, hermanos, es nombrado Nazareno, porque era dedicado desde el vientre de su madre, así como lo fue Samuel o así como lo fue Sansón, dedicados desde el vientre de su madre. ¿Qué dice Lucas 1:41? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, si recuerdan que María, la mamá de Jesús, que era pariente de ellos, fue a visitar a Elizabeth, dice que la criatura saltó en el vientre de ella, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y esa era la promesa, que iba a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Así que cuando oyó la voz de María, dice que el vientre brincó de Elizabeth y fue llena del Espíritu Santo. Entonces, la vida maravillosa de Juan tenía un propósito específico, y el ángel se lo hizo saber a su papá Zacarías. Lucas 1:16.
y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Ese era el propósito, convertir a mucha gente al Dios de Israel. ¿Cuál es tu propósito en tu vida? Tú y yo no estamos aquí una vez que conocimos al Señor y que supimos que nos redimió de una muerte eterna porque Él hizo el pago. Cristo hizo el pago por nosotros. No es para que simplemente disfrutemos, hermanos, es para que también compartamos, que podamos sacar a mucha gente de ese camino ancho, de esa puerta amplia que es perecedera. No estamos aquí simplemente por gusto. Entonces, hazte esta pregunta: ¿cuál es el propósito de mi vida, de tu ministerio? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estoy aquí? Zacarías dijo él mismo una profecía referente a su hijo Juan, reiterando el propósito principal para preparar el camino. Zacarías hizo una profecía, Lucas 1:76. Escucha lo que dijo: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, refiriéndose a su hijo Juan, porque irás delante de la presencia del Señor. ¿De quién? De Jesús. Irás delante para preparar su camino. Versículo 77: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. En esto, entonces, hermanos, consistiría la vida maravillosa de Juan, el último profeta de Dios: preparar el camino al Señor. ¿No lo dice así Isaías también? Preparar el camino al Señor, enderezar su senda. Refiriéndose a Juan, se refería a Juan. Esa era la vida maravillosa que iba a experimentar Juan, ser el precursor de Jesús. La vida maravillosa de Juan, quizá no tenemos muchos datos desde su niñez, adolescencia, juventud, adultez, pero escuche que dice Lucas 1:80: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. No se dan muchos datos de él, así como tampoco se dieron muchos datos de nuestro Señor Jesucristo. De Jesús no se dice mucho. Usted lea Lucas 2:40 y dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, y de gracia de Dios era sobre él. Esto mismo se dijeron de Jesús. De los dos dijeron lo mismo, palabras similares, hermanos. Mas sin embargo, podemos ver en su poco tiempo de ministerio la manera como sirvieron al Señor. Juan el Bautista, no sé cuánto tiempo antes que Jesús, era simplemente Juan 6 meses mayor que Jesús, su primo. Jesús tuvo 3 años de ministerio, algunos otros dicen 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo tuvo prácticamente Juan el Bautista? No sabemos si 1 año adelante de él preparando el camino. Bíblicamente no lo sabemos. Yo no he encontrado algún comentario bíblico, pero bueno, el tiempo que haya estado, pero eso fue lo suficiente y lo necesario para gastar una vida maravillosa al servicio del Señor. No necesitó más tiempo, hermanos. ¿Cuánto tiempo tenemos al servicio del Señor? ¿Cuánto estamos trabajando para Él? ¿Qué tanto estamos haciendo para su obra? ¿Cuánto estamos trabajando, hermanos? Eso necesitamos nosotros de repente reflexionar en nuestra vida. La vida maravillosa o excéntrica de Juan fue por el lugar donde creció, cómo vistió y cómo se alimentó también. Marcos 1:6 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Esa era la vida de Juan. Una vida cotidiana, de día a día, estando en el desierto. Entonces él tuvo el privilegio de preparar el camino de Jesús con un mensaje especial donde la gente iba a escucharlo, a predicar. La gente iba y lo buscaba por lo que él decía, la manera como él predicaba. Marcos 1:4 dice: y bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Esta es la maravilla que tuvo Juan, es que él anunció que iba a venir, el que iba a venir a redimir o a rescatar a Israel. Ese gran privilegio. Marcos 1:7 dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. No se sentía digno, ni siquiera decir: voy a desatarle la correa. Y a veces nosotros, hermanos, somos hasta engreídos, ¿verdad?
Podemos ver ahorita, desafortunadamente, por las redes sociales, tantos pastores engreídos, con guardaespaldas, y él dice: yo no soy digno ni siquiera desatar encorvado su correa de su calzado. En cierta ocasión a él también mismo lo confundieron preguntándole si él era el Cristo. Pero ¿saben qué? Lo maravilloso es que nunca perdió el enfoque principal, ni se aprovechó de eso. Juan 3:28 dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Yo soy el Cristo. En un momento se vanaglorió, se engrandeció. No, yo no soy el Cristo, soy enviado delante de él nada más. Entonces Juan declara que en ningún momento pretende ocupar un lugar que no le corresponde, porque su vida solamente estaba cumpliendo el ministerio encomendado de preparar el camino. Por ello aclara de esta manera en Juan 3:29: el que tiene la esposa es el esposo. Eso es lo que le estaba diciendo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo venga. ¿El esposo quién es? Jesús. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Y quién es el amigo del esposo? Juan. Es Juan. Lo aclaró de esta manera. Entonces la vida de Juan no fue fácil. Por ello no confunda la vida maravillosa, ya que estamos señalando los grados críticos en la vida de un hombre de Dios. El saber que llegó hasta la cárcel, y todo por señalar puntualmente el pecado de un hombre influyente. Lucas 3:19 dice: entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades de Herodes que había hecho, y sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Juan, hermanos, no escatimó su vida, así como lo hicieron muchos hombres. Vemos al primer mártir llamado Esteban, no escatimó su vida, defendió la postura, diciendo: a ese que ustedes crucificaron, a ese que ustedes mataron. Y se llevaron al primer hombre llamado Esteban y lo sacaron afuera, el mártir, y lo apedrearon. No escatimó su vida. Por señalar el pecado puntualmente, Juan no escatimó su vida, fue llevado a la cárcel. Y estando ya en la cárcel, sabiendo que su vida corría peligro, él también pasó por momentos terribles. Y esos momentos terribles fueron momentos también de inseguridad. ¿No has tenido inseguridad frente a algo? Pues él también los experimentó, también tuvo temor en medio de la presión, como cualquier otro hombre, pero aún así se mantuvo de pie, aunque el miedo le atormentaba por todo lo que escuchaba. Él, estando ahí en la cárcel, no era lo mismo andar afuera. Así que en cierta ocasión hizo esto. Mateo 11:2: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Momentos críticos, hermanos, momentos difíciles. ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? ¿Saben qué? La adversidad de una vida maravillosa de Juan terminó por un capricho de una mujer que no le gustó que le señalaran su pecado, y aconsejó a su hija para que pidiera lo que ni Herodes quería hacer, porque la gente lo tenía a Juan considerado como un profeta de Dios. Si fuera de Herodes, no hubiera hecho lo que hizo. Pero Herodías, su cuñada, que era mujer de su hermano Felipe, le dijo a su hija que pidiera la cabeza de Juan. Mateo 14:3 dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha,
y ella se presentó a su madre. Piense que la vida de Juan fue maravillosa a pesar de las adversidades de la vida, como la vivió. Pero nunca perdió su objetivo primordial, preparar el camino del Señor. Hermano, no pierdas tu rumbo en este mundo perdido. No pierdas tu rumbo. Y esta es la conclusión del mensaje, hermanos. No pienses que los hombres de Dios tuvieron una vida fácil. Cada uno de ellos pasó circunstancias difíciles y adversas, pero nada de ello les hizo desistir el querer seguir sirviendo al Señor. Así que la vida maravillosa consiste en tribulaciones y en circunstancias que se nos van de la mano y que son parte de la vida de un hijo de Dios. Escuche cómo lo dijo Jesús mismo. Y lo dijo con estas palabras en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo eso. En este mundo tendréis aflicción. Entonces, la vida maravillosa no la hemos tergiversado a nuestro propio concepto de bienestar. Pero recuerde a Jesús mismo. Él, siendo el Hijo de Dios y Dios mismo, en ningún momento se rehusó a vivir la vida maravillosa de su Padre. Mateo 20:28. Y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, tu vida maravillosa no consiste en quién viene y te rinde una pleitesía, por decirlo de esta manera, o te quiere levantar tu ego. No. Tu vida maravillosa consiste en que tú viniste a servir al Señor. En eso consiste, hermanos. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la vida maravillosa, Señor, no consiste en una vida terrenal, sino en una vida entregada a ti, Padre. En una vida en la cual, Señor, se desgaste uno físicamente para tu servicio, Padre. En que uno pueda disponer nuestra vida, Señor, a tu ministerio. Te doy gracias, Señor, por este mensaje y te ruego, Padre, que como cada domingo, Señor, tu palabra sea retenida, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, pero sobre todo sea llevada a una vida práctica, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.